Dentro del grupo de las micosis superficiales, además de las dermatofitosis, hay tres importantes géneros, como es Malassezia, como es Piedrae y como es Tricosporo. Iniciando con el grupo de Malassezia, de ellas podemos decir que son levaduras, es decir, son hongos levaduriformes y son lipofílicos. Estas levaduras, que son las Malassesias, tienen mucha afinidad por los lípidos, es decir, pueden disolverlo, es decir, van a tener esta afinidad por las grasas. Cuentan con invaginaciones en membrana celular. Tenemos un amplio grupo de especies pertenecientes a este género, pero las dos más importantes son Malassezia furfur y Malassezia globosa. La mayoría de las afectaciones por Malassezia son producidas sobre todo por estas dos, por furfur y por globosa. Es una infección endógena. Con el incremento de temperatura y humedad pasan a su estado parasitario y pueden hacer una producción de lipasas y oxigenasas como parte de sus factores de patogenicidad. El decir que es una infección endógena me está haciendo referencia a que estas levaduras ya están dentro de nuestra microbiota. Estas levaduras forman parte de la microbiota de la piel grasa y también de folículos pilosos. Nosotros tenemos, sobre todo por la zona en la que vivimos, que es una zona húmeda, una zona tropical, tenemos como parte entonces de esa microbiota la malacesia, pero vamos a necesitar una serie de factores predisponentes para que nosotros desarrollemos una micosis producida por estas levaduras. Parte de estas afectaciones producidas por malacesia puede ser una enfermedad que se llama pitiriasis versicolor. Su nombre viene específicamente por una coloración que produce la despigmentación o la hiperpigmentación en la piel y por eso se llama versicolor. Son unas placas con una descamación muy, muy fina, que a veces no puede ser observable esa descamación a simple vista, pero las placas sí son muy características. Y entonces, a raíz de el trabajo que tienen estas levaduras, vamos a tener dos manifestaciones clínicas diferentes en pitiriasis versicolor. Una es una pitiriasis versicolor hipercromiante y la otra es hipocromiante. Ambas me van a dar una formación de placas con la descamación que platicábamos, pero en la hipercromiante hay un incremento de melanosomas, hay un incremento de ácidos grasos y de concentraciones de glucógeno y en la hipocromiante, pues hay una disminución de la melanina, hay una inhibición de la producción de esta melanina. Hay, de hecho, una sustancia que se llama pitiriacitrina, que esta pitiriacitrina está segregada por la levadura y esta es la que tiene una importante participación en la hipocromía. Y hay una producción de ácido acelaico. ¿Cuál es la diferencia? En las dos vamos a tener la observación de estas placas con descamación, pero en la hipercromiante, al tener este incremento de melanocitos, de melanosomas, vamos a tener unas placas como color café, una coloración más oscura. Y en la pitiriasis hipocromiante, pues va a haber una despigmentación, entonces estas placas van a ser como color blanquecinas. Esta es una pitiriasis hipocromiante. Decíamos que hay una disminución de los melanomas, entonces nuestras placas van a ser blanquecinas. Miren la imagen y son bastante severas, sobre todo aparecen en los troncos, estamos viendo la imagen de la espalda, en algunas ocasiones se puede observar también en los brazos. Y esta pitiriasis hipocromiante sobre todo aparece en las personas que son de piel morena, son las placas con fines camas forman grandes placas de aspecto cartográfico y tienen bordes irregulares. A diferencia de la hipercromiante, pues también son unas placas eritematoescamosas, de manera muy poco inflamadas. En estado crónico disminuye la inflamación, dando precisamente estas manchas, y la diferencia que observamos es que son unas manchas de color café. Aunque no aparece en el slide, quienes presentan una pitiriasis hipocromiante regularmente son personas que tienen una tez blanca.
No es algo específico. Vamos a observar personas que son de piel morena y que en algún momento pueden presentar también una pitiriasis hipercromiante, pero regularmente quien presenta estas placas blanquecinas regularmente son personas de piel morena y quien presenta unas placas de color café claro, es decir, hipercromiante, regularmente son personas de tez blanca. Esto en la mayoría de los casos se presenta de esta manera. Por ejemplo, este paciente que ustedes están observando presenta las dos manifestaciones, una hiper y una hipo. Miren por la parte del hombro, es una pitiriasis hipocromiante y en la parte axilar, por debajo del brazo, se presenta pues una pitiriasis hipercromiante, ¿ok? Las dos manifestaciones son causadas por malacesia. Eh, lo que platicábamos en un inicio es que forma parte de la microbiota. Entonces, el que yo esté en una zona tropical, el que yo esté en una zona húmeda, el que yo tenga una piel grasa, el que yo tenga estos folículos pilosos que puedan llegarse a tapar con esta grasa, son los que van a propiciar de que esa malacesia que está ahí como parte de la microbiota me produzca estas afectaciones. Esto es un tipo de micosis superficial. ¿Qué sucede entonces? Que si la tengo yo como parte de la microbiota, la malacesia, yo un paciente sano, llegara yo a tocar de manera directa las lesiones o las placas observables, por ejemplo, en este paciente, no se va a pegar, no es un tipo de micosis, aún cuando es una micosis superficial, no es una micosis que se vaya a pegar al tocarlo de manera directa, porque son factores predisponentes de cada uno de los pacientes el que hace que evolucione a una micosis de este nivel. Entonces, si tenemos un familiar con una pitiriasis, con quien tenemos contacto directo, a lo mejor es nuestra pareja y dormimos con esa persona, no se va a pegar la pitiriasis versicolor, porque cada persona, cada paciente va a tener esos factores predisponentes para desarrollarlas. Yo tal vez tenga malacesia y nunca pueda yo presentar una pitiriasis. Son entonces factores específicos, estamos hablando factores hormonales, por ejemplo, se presenta mucho en pacientes de 18 a 25 años, entonces estamos diciendo que son pacientes que segregan pues incluso más grasa, pacientes que tienen un cambio hormonal, pacientes, por ejemplo, que viven en humedad y que de repente viajan a lugares incluso más fríos y tienen una resolución espontánea sin necesidad de tratamiento y que cuando regresan de nuevo, vienen de nuevo a un estado donde hay humedad, pueden volver a retomar este padecimiento. Entonces aquí sí necesitamos de factores específicos, factores hormonales, factores de temperatura, factores que haya una humedad para que se pueda desarrollar en este caso una pitiriasis versicolor. ¿Qué métodos diagnósticos podemos utilizar? Un examen directo, podemos hacer con ayuda de un bisturí, obtener esas escamas muy escasas y estas pueden ser observables en microscopio o también podemos realizar cultivos. Hay un método también diagnóstico que se llama luz de Wood, que es una luz de ultravioleta, es una luz que se coloca en la espalda o en el tronco del paciente y emite una fluorescencia. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para poder hacer el diagnóstico de primera línea o de manera más rápida. Y en dado caso también podemos realizar biopsias, pero en realidad la luz de Wood, que es la luz UV, se prende directamente al paciente y nos ayuda muchísimo. Hay, por ejemplo, dermatólogos que cuentan con una luz de Wood ya en el consultorio para poder hacer el diagnóstico de manera más rápida. Esta es una imagen tomada del libro del doctor Roberto Arenas, precisamente de una pitiriasis versicolor, y eso son las placas de los pacientes y precisamente se está emitiendo una fluorescencia, ¿no? Con esta luz de Wood. Tratamiento, pues es muy amplio el tratamiento. Afortunadamente es una micosis pues muy sensible a los tratamientos. Puede ser ketonazol, isoconazol, itraconazol o fluconazol. En la parte de la prevención, es decir, ¿cómo puedo evitar, si estamos ya como parte de la microbiota con estas malacesias, cómo puedo evitar yo que me aparezca esta pitiriasis versicolor? Que no nos expongamos tanto al sol,
que no usemos demasiadas cremas y bronceadores grasos. Si ya nosotros sabemos que tenemos piel grasa, si ya nosotros sabemos que sudo mucho, por ejemplo, tengo una hiperhidrosis, no vamos a agregar más uso de cremas o bronceadores, ¿no? Y además nos exponemos al sol. Puedo usar talcos, empleo de secantes, por ejemplo, si nosotros padecemos de esa hiperhidrosis, podemos en algún momento usar talcos. Hay talcos, por ejemplo, que vienen con antimicóticos. Puedo usar jabones de azufre, jabones de ácido salicílico. Hay muchísimos tipos de jabones comerciales que tienen este tipo de sustancias. Y en los pacientes que con recidivas, pues se recomienda la aplicación de disulfuro de selenio o piritione de zinc en forma de champú durante 2 a 3 días al mes, sobre todo si tuviéramos cualquier tipo de manifestación por malacesia, ¿no? Que no nada más va a ser, no nada más la malacesia me puede producir una pitiriasis, sino es un amplio grupo de afectaciones producidas por malacesia. Y les pongo un ejemplo de un Head and Shoulder, porque el Head and Shoulder, ¿no? Que es de los shampoos más reconocidos incluso para caspa, que precisamente contiene piritione de zinc. Entonces, sí, sí, por eso es que puede ayudar a la parte de la caspa. Y además de la pitiriasis versicolor producida por malacesias, hay un grupo de afectaciones que se llama malacesiosis. Este grupo de afectaciones de malacesiosis pueden ser a raíz de una infección por malacesia, y precisamente decíamos sobre todo malacesia furfuro, malacesia globosa, o pueden estar como asociación, es decir, que esta levadura no va a ser, perdón, quien me produzca la enfermedad, pero en este tipo de afectaciones o de enfermedades encontramos de la mano a las malacesias. Entonces, estas pueden participar en muchos de los padecimientos. Ahorita vamos a platicar en qué tipo de padecimientos. Como ejemplo, una dermatitis seborreica, una dermatitis atópica, foliculitis, pustulosis neonatal o papilomatosis confluente o reticulada de Gougerot. Si ustedes se dan cuenta, las dermatitis pueden ser ocasionadas incluso por algunos agentes exógenos, digamos que tuviéramos algún tipo de acné y que estamos de manera, este acné puede verse contaminado, ¿no? Con la misma microbiota de la malacesia que nosotros tenemos. Sin embargo, en la parte de la dermatitis seborreica, por ejemplo, en este caso, hay pacientes que decíamos, pueden tener una hiperhidrosis, pueden tener falta de higiene incluso, pacientes que tienen esta parte de seborreica, la piel cabelluda, por ejemplo, es más grasosa, los folículos pilosos, toda esta parte de la piel grasa va pues más presente, ¿no? Incluso en la cara. Entonces, regularmente estas dermatitis que pueden verse ocasionadas incluso en la cabeza, cuando le sale pacientes con mucha caspa, por ejemplo, pacientes que tienen algunas lesiones, placas, eritemato escamosas en la parte de la cabeza, cuando a veces se les toma la muestra, esta dermatitis, tanto atópica como seborreica, está muy asociada a las malacesias, o cuando hacemos el cultivo o la observación, decíamos, microscópicas, también observamos a estas levaduras. Y entonces estas levaduras, que son las malacesias, fomentan el desarrollo por ejemplo, las dermatitis, ¿no? También está asociada a afectaciones como son psoriasis, onicomicosis, blefaritis y blefaroconjuntivitis, dacriocititis, otomicosis e infecciones sistémicas. Y vamos a ver algunos ejemplos. En la dermatitis seborreica, pues es una dermatitis inflamatoria, decíamos eritemato escamosa, crónica, benigna, que se presenta en diversas locaciones, conocida también como una pitiriasis capitis o pitiriasis simple. La dermatitis seborreica, pues me dice que puedo tener unos halos o unas escamas, unas placas escamosas, como se observa en la imagen. Está muy asociada, por ejemplo, a los casos de caspa. De hecho, por eso pitiriasis capitis está muy asociado a estos casos de caspa observables en la cabeza de los pacientes. Pero
explicamos que aunque tenemos malacesia como parte de la microbiota, necesitamos unos factores de predisposición. Por ejemplo, aquí con dermatitis seborreica, parte de estos factores de predisposición, pues están factores genéticos, factores hormonales, factores ambientales, factores psicológicos, de nutrición, productos comerciales, explicábamos hace un momento, que faciliten el uso de estos bronceadores, el uso de estas cremas que tapen mis folículos pilosos y que entonces yo pueda tener mayor, incluso sebo, mayor secreción en la piel, pueden causarme una dermatitis seborreica, medicamentos, procesos inmunológicos. Es una larga lista de factores de predisposición, ¿ok? Entonces, cualquiera de estos factores pueden comenzar un proceso de una dermatitis seborreica y está muy asociada a que también tengamos una participación importante de la malacesia. Una dermatitis atópica se torna incluso más como un proceso alergeno, incluso por ahí hay una respuesta inmune que me puede dar una inmunoglobulina E, que esta puede verse a la alza cuando tenemos un proceso de alergia. Y entonces lo mismo, estas dermatitis atópicas, que son lesiones que podemos tener en cara, podemos tener lesiones parte del cuerpo, puede verse colonizada con la malacesia. Si, para que quede un poquito más claro el ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, en la piel, y ya lo habíamos platicado con las bacterias, tengo una lesión, a lo mejor tuve un accidente, a lo mejor tuve una intervención, y esa estafilo que pudiera estar de manera como parte de la microbiota en la piel, puede introducirse en esas lesiones, puede introducirse en esa intervención que nosotros tuvimos y ahora sí va a ser un proceso infeccioso. Lo mismo sucede de este lado con el hongo, con la malacesia. Ese factor de predisposición que me produce una dermatitis atópica, que me produce una dermatitis seborreica, que por ejemplo aquí se observan como un tipo de granitos que pueden ser, incluso anteriormente veíamos las placas, va a verse colonizada por la malacesia. Por lo tanto, estas pústulas incluso o estos granos con pústulas observables van a verse afectadas aún más por los hongos, que en este caso son las levaduras de la malacesia. En el caso de psoriasis, por ejemplo, la psoriasis no me la produce el hongo, es decir, la psoriasis no es producida por el grupo de las malacesias. Sabemos que la psoriasis, pues, me la produce, es múltiples los factores que me pueden llegar a producir la psoriasis, ¿no? Entonces, esta psoriasis va acompañada muchas veces de las malacesias. ¿Por qué va acompañada? Pues es una dermatosis crónica inflamatoria. Podemos ver estas placas eritemato escamosas en diversas partes del cuerpo. Puede comenzar en la parte del cuello, en la parte de los codos, también la parte de las rodillas, puede verse afectada la cara en algunas ocasiones, tronco. Y entonces su causa es multifactorial, sobre todo factores genéticos, factores metabólicos, factores, por ejemplo, personas que están sometidos a muchísimo estrés pueden llegar a padecer psoriasis. Pero ¿qué sucede? Ya yo tengo psoriasis por el factor que haya sido genético, metabólico, neurológico, y entonces ya yo tengo esa psoriasis, pero miren las placas. Entonces, estas placas están susceptibles, estas lesiones en la piel están susceptibles y entonces muchas veces son colonizadas por la malacesia. Cuando nosotros a veces le tomamos muestra a estos pacientes, ya no solo vamos a enfocarnos en poder tratar la psoriasis, sino a veces estas lesiones de la piel se ven colonizadas por la malacesia y ahora también, aparte de la psoriasis, yo voy a tratar la micosis superficial que se produjo por la malacesia. Ya hay una lesión producida por psoriasis, pero la malacesia tuvo la oportunidad de ver esta lesión y decir, bueno, yo voy a agarrar esta oportunidad para también poder ir degradando la piel del paciente y producir una micosis. Entonces, aquí además de una psoriasis, vamos a tener una micosis producida por malacesia. Una onicomicosis, por ejemplo, ya lo habíamos platicado también con la parte de los dermatofitos, y aquí pues va a ser una afectaciones a la uña, ¿no?
Solo que a diferencia de una dermatofitosis, aquí las uñas que se ven mayormente afectadas pues son las de la mano. Parte del tratamiento depende del proceso en el caso de que pues hay una dermatitis seborreica, en el caso de que tengamos una psoriasis, en el caso de que tengamos afectaciones en párpados, por ejemplo, en afectaciones a nivel ocular, afectaciones a nivel oftálmico. En el caso de una dermatitis, pues puedo usar micóticos que se usen tópicamente, podemos dar yodo hidroxiquinoleína, por ejemplo, incluso podemos dar toquecitos de ketoconazol al 1%, jabones de azufre, ketoconazol sistémico o incluso itraconazol. Métodos diagnósticos, examen directo, cultivo y biopsias. Al decir examen directo es lo mismo que decir observables al microscopio. Tomamos muestra de las lesiones cutáneas y entonces estas van a verse al microscopio. Como segundo punto, tenemos ahora en esta grabación un segundo género que se llama piedra ortae y esta piedra ortae me produce una afectación que se llama piedra negra. Esta piedra negra, pues, es una micosis también superficial, crónica, es bastante crónica porque se observa hasta que hay un crecimiento del cabello, afecta precisamente a la piel cabelluda, causada por el hongo Piedra hortae. Su transmisión es por contacto directo de las esporas con el cabello y el sexo no influye en la incidencia, se presenta mayormente en personas de 18 a 35 años, por lo que habíamos platicado, sobre todo vamos a tener aquí afectaciones o una importante participación hormonal, ¿ok? ¿Qué sucede con esta piedra ortae? Pues dice que me afecta la piel cabelluda. El cabello se observa aquí, hay una especie de nódulo. Este nódulo es como una piedra, precisamente, es una piedra endurecida y color negra. De hecho, por eso el nombre de la enfermedad se llama piedra negra. ¿Qué tipo de cabello me va a afectar? Puede ser piel cabelluda, puede ser también la barba, puede verse afectado el bigote, puede verse afectado los vellos de las axilas o incluso el vello de la pubis. El contacto directo con las esporas, es decir, que esta sí, a diferencia de la malacesia, que es como parte de la microbiota y que necesitamos un factor con el que dé inicio la micosis, en el caso de la piedra negra, sí es por contacto con las esporas, es decir, sí va a haber una transmisión. Por ejemplo, los niños de kinder, sobre todo las niñas que tienen el cabello más largo, pueden verse afectadas varias niñas del mismo salón de clases, porque si yo tengo una piedra ortae, puedo pasarle a un familiar, por ejemplo, o incluso con alguien con que yo llegara a dormir cabeza con cabeza el hongo. ¿Cómo va a ser aquí el inicio de la infección? Pues voy a tener contacto con las esporas, ¿ok? En el caso de que tengamos una afectación, pues en los vellos de la pubis, pues se sugiere que sea a través de un contacto sexual, por relaciones sexuales, ¿ok? ¿Por qué tengo yo también este padecimiento? Decíamos, por factores de humedad que permiten el desarrollo del hongo, por falta de aseo también o porque pueda yo tener una hiperhidrosis. ¿Ok? Aunque estas no invaden como tal el piel cabelludo, sí afectan el cabello y decíamos, se va teniendo un crecimiento del cabello y entonces eso nos facilita la observación del hongo. La piedra negra inicia por contacto de las esporas del hongo con el tallo piloso, al cual se adhieren sobre una cutícula sin perforarla. Se sugiere que esto es como una especie de cemento mucilaginoso con derivados de polisacáridos. Lo que hacen es que sea como un pegamento que hace que se adhiera al cabello de los pacientes con piedra negra. Entonces, la concreción se forma por el desarrollo de esporas e hifas que se mantienen unidas por este cemento mucilaginoso que produce el mismo microorganismo. Es asintomático. Ya habíamos dicho que puede hacer afectaciones de diferentes cabellos o vellos. Se forman concreciones pardas o negras, ligeramente visibles, limitadas, fusiformes, de consistencia dura, dando un aspecto de arenitas o pequeñas piedras. Estas
Si nosotros le tocamos el cabello al paciente que padezca de piedra negra, se observa esta especie de arenita en el cabello. Es un nódulo, es una concreción, dice. Entonces, este es un aspecto de piedra y entonces la coloración producida por piedra ortae es color negra o un color café oscuro. Métodos de diagnóstico para esta piedra negra, pues un examen directo. Le arrancamos el cabello al paciente y lo observamos al microscopio y se ve literalmente este nódulo o esta concreción con la coloración negruzca. O podemos realizar cultivos. Hay un medio específico para hongos que se llama cultivo de Saburo o medio de Saburo. Entonces aquí es por examen directo o por cultivos. Aunque decíamos que es observable a simple vista, ¿no? Y después tenemos una piedra blanca. A diferencia de la piedra blanca, pues de la piedra negra, pues ya se imaginarán, es precisamente el color del nódulo que se produce. Pero la piedra blanca me la produce género Trichosporum. Tenemos diferentes especies aquí con Trichosporum, pero en general la piedra blanca entonces va a ser producida por el género Trichosporum. Y miren en la imagen, se observa un cabello y se observan como unos puntitos blanquecinos en este caso. Así es observable la piedra blanca. Es importante recalcar que entre la piedra blanca y la piedra negra aquí en México, pues los casos que más tenemos es de piedra blanca. Son muy contados los casos de piedra negra porque sobre todo están muy enfocados a continentes como por ejemplo africanos. Sin embargo, los casos de piedra negra, los pocos casos de piedra negra que hemos tenido, se observan sobre todo en estados del sureste. Tabasco, pues obviamente es un estado que en algún momento hemos tenido uno que otro caso de piedra negra. Entonces es más frecuente la piedra blanca producida por tricosporo. Esta es una micosis causada también por hongos levaduriformes, es decir, son tipo levaduras del género Trichosporum, antes llamados Trichosporum weigeli, y aquí tenemos sobre todo Trichosporum ovoides y Trichosporum cutaneum, y también Trichosporum inking. Cualquiera de estos pueden causarme la piedra blanca. Es una infección crónica, también es asintomática, me da las concreciones que decíamos, también con este aspecto de arenilla, pero a diferencia de la piedra negra, la piedra blanca es mucho más suave al tacto. No es tan rígida comparándola con la piedra negra. Entonces, la piedra blanca y la piedra negra se puede diferenciar en que entre, aparte de la coloración, literalmente una es negra y la otra es blanca, la piedra negra es más gruesa, es más rígida, más dura al tacto, y la piedra blanca es mucho más blanda. También va a ser afectaciones del cabello, también me puedes dar afectaciones en barbas, bigotes, axilas y pubis. La piedra blanca también es por contacto directo con las esporas de los hongos, es decir, que sí puede ser transmitida de una persona a otra. Y conforme el pelo va creciendo, pues los nódulos pues se van a observar de mejor manera, ¿no? De ahí vemos una imagen abajo. Ovoides e inking solo se desarrollan por debajo de la cutícula y continúan alrededor de la vaina del pelo, envolviéndolo hasta formar el característico nódulo o piedra. Y realmente cuando tenemos un paciente con piedra blanca, quitamos el cabello, le arrancamos el cabello y se observa en lo largo del cabello esta arenilla o piedra color blanquecina. Métodos diagnósticos, pues tenemos también los pelos afectados, se colocan en un portaobjeto, podemos agregarle hidróxido de potasio y son observables al microscopio. Incluso la coloración nos ayuda muchísimo a poder distinguir si es una piedra negra, si es una piedra blanca. El cultivo, de hecho, me ayudaría también a diferenciar el género y la especie del hongo y también a través de pruebas bioquímicas. Tratamiento tanto para la piedra blanca como la piedra negra, pues cortar los cabellos infectados. Si tuviera muy pocos cabellos infectados, el cortarlos pues va a evitar que se contaminen otros cabellos de la cabeza de los pacientes. Puedo usar imidazoles tópicos como econazol, isoconazol, miconazol y ketoconazol y también cloruro de mercurio al 1%.